Hola, muy buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, mi. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Antes de empezar la clase, le voy a mencionar algo. No sé si ya tenga conocimiento referente a los días de examen que tiene que realizar. Fernanda, Sí, mis. ¿ya sabe cuáles son los días para que usted realice los exámenes? Sí, mis. Ya, muy bien. Tenga presente eso, tiene solamente 3 días para que usted pueda realizar su examen, 25, 26 o 27. Esta semana ya sería nuestra última clase, ya culminamos con lo que es este periodo escolar, pues, ¿no? Bien, ahora sí vamos a empezar la clase. El tema de hoy es que es la comprensión lectora. Lea, por favor, Fernanda. Leer es un proceso que se desarrolla entre lector y texto. Leer diálogo directamente con el autor para comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos y hacerlo pregunta a trata de hallar respuesta del texto. Muy bien. ¿En qué se basa la comprensión lectora? Simplemente en poder leer, en poder procesar la información que se está leyendo, en la cual se va a ir desarrollando entre el lector y el texto. Al poder leer un texto, simplemente se va a poder dialogar directamente con el autor, en la cual van a poder comprender lo que son sus pensamientos, poder descubrir sus propósitos por el cual él realizó este texto, en base a sus pensamientos, en base a sus descubrimientos que puede especificar en un texto, en la cual ustedes sí pueden hacer diferentes preguntas y poder tratar de hallar lo que son las diferentes respuestas en un texto. Al poder recrear lo que es una comprensión lectora, simplemente va a tener que basarse en lo siguiente. Por ejemplo, indica: leer es criticar y relacionar lo que son las ideas del texto. ¿Por qué? Un lector activo es el que procesa y examina el texto. ¿En qué se basa un lector activo? Que simplemente un lector activo va a mejorar lo que es la comprensión lectora, va a aumentar lo que es la retención de información, en la cual también va a desarrollar más habilidades basadas en lo que es un pensamiento crítico. También va a aumentar su aprendizaje por medio de una lectura, en la cual van a poder relacionar lo que son las ideas que tiene el texto con sus propias ideas, en las cuales les va a llegar a la conclusión en que ustedes van a poder especificar qué es lo que entendieron mediante lo que es una lectura. Por eso indica aquí: leer es criticar y relacionar las ideas del texto con las que ustedes tienen en su momento. Ambas ideas de ahí van a poder sacar una propia conclusión de acuerdo a su propio criterio, en la cual van a tener que leer. Es por eso que se conlleva lo que es un lector activo, es el que procesa y examina el texto, es el que procesa la información, es que va a ir analizando de a poco según lo que vaya leyendo y va a ir identificando lo que son las diversas ideas que tiene el autor expresada en el texto, pues no. Luego de esto se conlleva el concepto de la comprensión lectora, se basa en, lea por favor. La, el concepto de la comprensión lectora. La comprensión lectora es la elaboración que significado con la intervención del texto. Bien, el concepto de comprensión lectora se basa en la elaboración de significados con la interacción del texto. ¿Ya? Ahí es donde ustedes van a aplicar todo lo ya antes mencionado,
todo lo ya antes explicado, simplemente con la identificación de palabras o frases desconocidas que ustedes puedan observar en el texto, en la cual ustedes van a poder elaborar su propia definición de acuerdo a lo identificado, pues, ¿no? Es por ello que esta comprensión lectora simplemente se basa en una comprensión de cada lectura, elaborar sus propias definiciones al encontrar los significados de estas palabras y van a poder tener lo que es una interacción del texto, porque ya van a poder identificar qué es lo que quiere mencionar el texto, qué es lo que quiere mencionar el autor al momento de realizar este texto, pues no. Luego tenemos lo que es leer para aprender. Lea, por favor. Leer para aprender. Leer es atribuir un significado al contenido. Es una construcción personal, subjetiva de algo que existe obviamente. Ya, muy bien. Le pregunto algo, Fernanda. ¿Por qué es importante leer? Porque nos ayuda a aprender más y a leer bien mismo. Nos Ya. ayuda a aprender el mensaje. Muy bien. No, les ayuda a poder tener un mejor léxico, a poder obtener lo que es una mayor comprensión, a poder también atribuir los significados desconocidos, a poder mantener lo que es una construcción personal también, porque va a ir mejorando a medida que va a ir leyendo, va a ir mejorando su lectura, pues, ¿no? En la manera que usted vaya leyendo, pues, ¿no? En por qué es subjetiva, porque esto relativamente indica así, leer es atribuirle un significado al contenido, que es una construcción personal objetiva de algo que es objetivante. Es decir, al momento de ustedes leer, aprender, simplemente se van a instruir más. Porque mediante la lectura, ya sea de noticias, o ya sea de información referente a lo que es el mundo, ustedes se van a ir pudiendo instruyendo, se van a ir acumulando información, conocimiento y van a ir aprendiendo relativamente de lo que es el mundo específicamente, de acuerdo a la lectura que ustedes vayan a ir leyendo y simplemente les va a ir ayudando todas estas lecturas. Por eso yo les di algunos ejemplos de lectura, no solamente para que respondan cada pregunta, sino también para que ustedes vayan leyendo cada información de cada lectura, para que ustedes se vayan instruyendo y vayan adquiriendo más conocimiento para que les sirva en un futuro. Ustedes ya tienen conocimiento referente a todos los ejemplos de lecturas que ya les indiqué anteriormente y también mediante esta lectura ustedes pudieron ya ir mejorando su manera de leer, pues, ¿no? Bien, luego tenemos lo que es este ejemplo que especifica el modo en que ustedes van a ir especificando el tema principal, pues, ¿no? Comprensión lectora. Al realizar este proceso, en la cual como primer punto tenemos conceptualización. Esta conceptualización simplemente es el proceso mental que es a través la cual la información, es decir, a través de las ideas, ya sean abstractas, están basadas específicamente en las experiencias, en los conocimientos. Mediante toda esta conceptualización que ustedes ya tienen conocimiento, todas estas ideas que ya tienen ya de conocimiento, ustedes van a ir formando sus propias ideas basadas en experiencias, basadas en situaciones que han podido observar. Ustedes ya van a ir procesando mentalmente toda esta información y simplemente qué es lo que van a hacer ya por último, sacar su propia conclusión, sus propias definiciones, pues no. Luego tenemos el otro proceso que es la adaptación. Este es un proceso físico, mental, social,
basada también en la naturaleza, porque a través de esta adaptación, a través del medio donde usted se puede adaptar, o a través de diferentes elementos o cambios que se pueden conllevar en su momento, a medida de esta adaptación, usted se va a ir conllevando a poder ir desarrollando sus propias ideas. Va a ir desenvolviéndose adecuadamente mediante todo este proceso, ya como ya adquirió conocimiento, ya adquirió información, ya adquirió ideas, simplemente se va a ir adaptando de acuerdo al mundo que la rodea específicamente. Luego está lo que es la vivencia. Luego de esta conceptualización, lo que es adaptación, vivencia, ¿en qué se basa? Mediante lo que es la vivencia, mediante lo que es su diario vivir, usted va a ir conllevando lo que es su proceso de adquisición de conocimiento, en la cual a base de vivencias usted va a ir adquiriendo más información, usted se va a ir instruyendo específicamente el día con día, ¿no? Luego de todo este proceso va a obtener lo que es una reflexión específicamente en base allá a la información ya adquirida anteriormente, en base a los conocimientos, en base a las ideas que usted tiene específicamente ya especificado lo que es ya su conocimiento adquirido en sí, pues, ¿no? Bien, Fernanda, ¿tiene alguna pregunta hasta el momento? No, Miss. ¿Todo está claro? Sí, Ya, muy bien. Recuerde que al comprender una lectura simplemente tenemos que leer. leer. Muy bien. Va a tener que leer, especificar, desarrollarse, desenvolverse en todo este proceso de lectura para poder directamente entender o poder comprender qué es lo que quiere decir el autor en cada texto, qué es lo que quiere que ustedes descubran, qué es lo que quiere que ustedes puedan hallar en este texto o que ustedes identifiquen específicamente, pues, ¿no? También recuerde que al momento de leer es como una crítica, como relacionar todas las ideas de texto para poder procesar, para poder examinar lo que indica el texto, en la cual esta comprensión lectora les va a poder, ustedes van a poder elaborar su significado mediante lo que es las interacciones que tiene cada texto, en la cual ustedes, a medida de esta comprensión lectora, simplemente van a tener que leer. Leer es muy importante porque van a aprender a adquirir conocimiento. Leer les atribuye lo que es un significado en base a lo que es un contenido, en base a lo que es la construcción personal, ya sea subjetiva, de algo que existe objetivamente, de acuerdo al conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo de a poco, como observa en esta gráfica. Conceptualización, adaptación, vivencia y por último lo que es una reflexión ya sacando sus propias conclusiones, su propia opinión. Bien, vamos a socializar lo que es el cuestionario. Voy a identificar cada pregunta y usted me indica cuál sería la respuesta, ¿no? ¿Ya puedo observar el cuestionario en la plataforma? No, Miss. Ya, muy Ahora bien. sí. Pero, ¿y ya subí el cuestionario a la plataforma? ¿Sí lo puedo observar? Sí, sí está subido. Ya, muy bien. Bien, ahora sí, la primera pregunta indica, analice la siguiente alternativa. ¿Cuál es la principal característica de los hechos? ¿Son proporciones evidentes? ¿Pueden ser verificados o se basan en opiniones subjetivas? Las Miss. Continuamos. Elige la opción correcta. ¿Cómo se construyen las inferencias? Como datos no verificables, como derivaciones lógicas de los hechos, a partir de opiniones personales. Ah, Continuamos. Seleccione el literal correcto. ¿Dónde suelen aparecer las opiniones de textos científicos, humanísticos o políticos? ¿En los axiomas, en las premisas o en las conclusiones? las Miss. Recuerden que todas estas preguntas están basadas en el material de trabajo que se les subió a plataforma, en el material de trabajo que hemos venido conllevando, que he venido explicando en cada clase. Todas estas preguntas ustedes van a poder buscar su respuesta en cada material de trabajo.
Tenemos la 4. Determinen la respuesta correcta. ¿Por qué los axiomas se consideran principios evidentes? Porque son opiniones subjetivas, porque se pueden demostrar o porque se les asigna un valor de verdad. A. 5. Señala la opción correspondiente. ¿En qué se fundamentan las matemáticas y otras ciencias? En opiniones personales, en hechos, suposiciones, en axiomas. En asombro mis. Continuamos. Identificar la definición correcta que se espera que respalde a las inferencias, datos verificables, opiniones personales, creencias sin fundamento. A. Datos verificables. 7. Seleccionar el literal correspondiente. ¿Qué función cumplen las opiniones en textos científicos? Fortalecer los argumentos, deben estar apoyados en hechos e inferencias, no tienen relevancia en el contexto científico. La B. 8. Analice la siguiente alternativa. ¿Por qué los axiomas son importantes en la lógica? Porque son suposiciones arbitrarias, porque se basan en hechos comprobados o porque son principios evidentes. La C mis. 9. Verificar el literal correspondiente, que se basa en las ciencias para establecer sus conceptos, en opiniones personales, en definiciones precisas, en axiomas que no se definen. En opiniones personales. ¿Cuál es la diferencia entre hechos, inferencias y opiniones? Los hechos son verificables, las inferencias se basan en opiniones y las opiniones son datos objetivos. Los hechos son datos verificables, las inferencias se derivan de ellos y las opiniones son subjetivas. Los hechos son creencias personales, las inferencias son hechos verificables y las opiniones son derivaciones lógicas. La. Identificar la definición correcta. ¿Qué es el lenguaje objetivo? Es un lenguaje que se centra en la subjetividad del hablante, es un lenguaje que describe hechos y situaciones de manera clara y precisa, un lenguaje lleno de metáforas y figuras literarias o un lenguaje que se utiliza solo en poesías. La B. Continuamos. ¿Cuál de las siguientes características no corresponden al lenguaje objetivo? Uso de datos verificables, ausencia de opiniones personales, empleo de emociones y sentimientos, claridad y precisión en la comunicación. Uso de datos verificables. 13. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representan un uso del lenguaje objetivo? La vida es un viaje lleno de sorpresas. B. El agua hierve a 100 grados Celsius. C. Me siento muy feliz cuando estoy en la naturaleza. D. La naturaleza es como una sombra que nunca se aleja. La B. Elige la respuesta correcta de la siguiente alternativa. El lenguaje objetivo es comúnmente utilizado en novelas y cuentos, artículos científicos y reportes, poesías y letras de canciones, ensayos personales. La B mis. 15. ¿Qué caracteriza principalmente al lenguaje subjetivo? Uso de datos verificables y objetivos, expresión de opiniones, emociones y experiencias personales, descripciones técnicas y precisas, enfoque en hechos históricos. La C. 16. Selecciona la respuesta correspondiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es un ejemplo de lenguaje subjetivo? La temperatura promedio en enero es de 15 grados Celsius. El arte contemporáneo es fascinante y desafiante. El agua es esencial para la vida. El sistema solar está compuesto por 8 planetas. La D. 17. Escoger el literal indicado. En un texto que utiliza lenguaje subjetivo es más probable que encuentre estadísticas y datos precisos, opiniones y sentimientos personales, descripción, científicos y técnicas o información objetiva y neutral. La D. 18. Seleccionar la opción correcta. El lenguaje subjetivo se utiliza comúnmente en
artículos científicos y reportes, ensayos, poesía y literatura, manuales de instrucciones, documentos legales. La B. 19. ¿Cuál de las siguientes frases es un ejemplo del lenguaje subjetivo? El agua se congela a 0 °C. La montaña es el lugar más hermoso que he visitado. Los árboles son una fuente de oxígeno o la tierra gira alrededor del sol. A. 20. ¿Cuál es el principal propósito de un texto informativo? Persuadir al lector, contar una historia, proporcionar información y hechos sobre un tema, expresar emociones y sentimientos. Expresa emociones y sentimientos. 21. Elija la opción correspondiente. ¿Cuál de los siguientes ejemplos representa un texto cuyo propósito es informar? Un poema sobre la naturaleza, un artículo de noticias sobre un evento actual, una novela de ficción o un ensayo sobre las emociones humanas. La B. 22. ¿Cuál es el principal propósito de un texto que busca instruir, contar una historia, proporcionar información y enseñarle al lector, persuadir al lector a tomar una acción, expresar emociones y sentimientos? 2. 23. Indicar el literal correspondiente. ¿Qué tipo de textos suelen tener el propósito de recrear o entretener? Libros de textos y manuales, novelas, cuentos y obras de teatro, artículos científicos y reportes, ensayos académicos. Artículos y reportes. 24. ¿Por qué es importante que un lector crítico evalúe la información de un texto instructivo? Para disfrutar más de la lectura, para asegurarse de que la información es confiable y válida, para copiarla en un examen o para hacer un resumen. La A. 25. Especifique la opción correcta de la siguiente alternativa. ¿Cuál de los siguientes elementos no se considera importante al evaluar un texto instructivo? La confidencialidad de la fuente, la longitud del texto, la seriedad del autor o la fecha de publicación. La fecha de la publicación. 26. Identificar la alternativa correcta. ¿Cuáles son las etapas de la construcción de un texto? Planificación, composición, revisión, noticias, artículos científicos, informes sobre experimentos, cuentos, novelas, historias. La C. Esta pregunta estaba en la clase anterior. 27. Indicar el literal correspondiente. ¿Cuál de las siguientes actividades corresponde a la etapa antes de una lectura? Leer el texto en voz alta, revisar lo que ya se ha leído, inspeccionar, preguntar o tomar notas mientras se lee. La C. ¿Qué acción se realiza típicamente durante la lectura? Inspeccionar los títulos y subtítulos del texto, leer el texto atentamente y buscar comprensión, expresar opiniones sobre el texto leído o revisar la bibliografía del autor. La A. Elija la opción correcta. La etapa después de la lectura, ¿cuál de las siguientes acciones es adecuada? Preguntar sobre el tema a un compañero, revisar, dar una opinión sobre el texto, inspeccionar el formato del texto o leer de nuevo el texto en voz alta. Leer de nuevo el texto en voz alta. Última pregunta, 30. Selecciona el literal correcto. Durante la lectura es recomendable distractores como el teléfono móvil, leer rápidamente sin prestar atención, hacer anotaciones y subrayar ideas claves, ignorar la estructura del texto. La C. La D. Por decir. Ya. Bien, Fernanda. A ver, le hago una pregunta. ¿Usted ya pudo, en base a las respuestas que me dio en este momento, usted ya las tiene especificadas en su borrador?
¿O aún no ha descargado lo que es el cuestionario en plataforma? Todavía no, Miss. Ya, muy bien. A ver, el día de mañana, que es nuestra última clase, el día de mañana vamos a de nuevo hacer un repaso. Por favor, el día de hoy, analice lo que es cada pregunta y vaya señalando su respuesta de acuerdo al material de trabajo que hemos venido observando, que he venido explicando en cada clase. El día de mañana vamos a ir socializar desde la pregunta número 1 y me va a dar su respuesta. Le voy a indicar si está bien o está mal. Como hasta el momento usted no ha podido descargar lo que es el cuestionario, poder resolverlo usted en casa para que usted ya pueda identificar cuál es la respuesta exactamente correcta. El día de mañana vamos a socializar nuevamente lo que es el cuestionario para verificar su respuesta si está correcta o no, para que usted pueda tener buena nota en el examen, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, el día de mañana volvemos a socializar lo que es este cuestionario y también tenemos nuestra última clase, pues, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, me indica. No, Miss. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana, Fernanda, que tenga una bonita tarde. Ya. Chao.